¿Ya está? Sí, sí, oye, ¿no? Vale, pues paso. Bueno, hola a todos. Somos Carlos, aquí mi compañero R2, y yo, Jorge, el R4 de digestivo, y os vamos a contar cómo es la especialidad aquí en nuestro centro, en el Hospital Universitario de Toledo. Antes de hablar de nuestra especialidad aquí, vamos a hablar de por qué debéis escoger digestivo y por qué es la mejor especialidad. Entonces, como bien sabréis ya, se trata de una especialidad mixta en la que no solo tenemos una parte médica clínica, sino que también tenemos una parte intervencionista de hacer pruebas complementarias. Entonces, se trata de una especialidad polivalente en la que no solo estamos esto en la consulta o en la planta, sino que también tenemos nuestras propias pruebas, que son la ecografía y la endoscopia en general, aunque luego hay otras pruebas un poco más pequeñas, pero que también están disponibles. Por tanto, se trata de una especialidad muy completa y en la que vemos una patología muy amplia y muy variada, no nos limitamos a un órgano. Entonces, tenemos casi todo el tracto digestivo, desde el esófago hasta el ano, tenemos el páncreas, tenemos la vía biliar, tenemos el hígado y, y- y esto es todo. Es decir, que tenemos un rango muy amplio de patologías que cubrimos. Somos resolutivos y somos autosuficientes, porque las pruebas que pedimos nosotros, ya sea una endoscopia, una ecografía intervencionista, una biopsia hepática, lo pedimos nosotros y lo hacemos nosotros. Y por todo esto, precisamente por el tema, sobre todo más tirando del tema de la endoscopia, se trata de una especialidad en una expansión continua. Cada vez hay más técnicas, la medicina tiende más a procedimientos menos invasivos y ahí entra la endoscopia y no dejan de ampliarse técnicas como pueden ser, por ejemplo, los drenajes de vía biliar por ecoendoscopia, la estratificación de tumores, em, técnicas para controlar las hemorragias digestivas, todo cada vez menos intervencionista teniendo en cuenta que la población es cada vez más mayor y tiene mayor morbilidad. En cuanto a investigación, todas estas novedades también sirven para mm, investigar nuevos hallazgos, nuevas técnicas y nueva evidencia científica. Y por supuesto, todo esto se traduce en una mayor cantidad de salidas laborales que tenemos disponibles. ¿Y por qué os vamos a recomendar que vengáis aquí o por qué os vamos a contar todo lo que tenemos aquí disponible en nuestro centro? Pues aquí tenéis un resumen de nuestras rotaciones. De R1 nos tiramos 7 meses fuera, que es menos que en otros centros. Empezamos por medicina interna durante 4 meses, seguimos por nefro, por radiología que ahora mismo se rota en TAC abdominal, que es una rotación muy buena para luego poder entender los estudios que nosotros pedimos, que no son pocos, y una rotación en medicina de familia, en atención primaria, que es común a todas las especialidades de nuestro centro en Toledo. Aquí, bueno, como somos 2 residentes por año, este es el planning de uno de ellos, es del que empiezan endoscopias, que como veis, la segunda mitad del año de R1 ya se están endoscopias. Se aprende a la vez gastrocolono y son 5 meses en los que es una muy buena primera toma de contacto con la rotación. Después pasamos un mes de consulta general, que también es muy importante conocer la patología que se ve en esa consulta, que aunque de residente no se ve tanto de cerca como otras cosas, pero que luego en el día a día de cuando somos adjuntos es importante conocer. Y luego tenemos 3 rotaciones en planta, como veis, la primera es en este caso de R2, la segunda a finales de R2, principios de R3 y la última ya de R4, en las que cada vez se va ganando mayor responsabilidad progresivamente. También de R2 se rota 2 meses en la UCI y 4 meses en ecografía. Tenemos un equipo de ecografías estupendo con algunos de los referentes más importantes a nivel nacional, como la doctora González de Frutos. La segunda rotación de planta, como ya he mencionado. Luego tendríamos la segunda rotación de endoscopias, en las que se profundiza todavía más la técnica de la gastrolacolono y ya se realiza la terapéutica que se pueda endoluminal, por ejemplo, la ligadura programada de varices esofágicas, la colocación de sondas de alimentación, de sondas PEG. Luego tenemos 2 meses de pruebas funcionales, que sería manometría, pHimetría, fibroscan, también de cápsula endoscópica, 2 meses de trasplante hepático que vamos a contar más adelante, un mes de rotación externa que se puede ampliar a 2 jugando un poco con la rotación de pruebas funcionales o con la segunda rotación de consultas.
tenemos aquí 2 meses de consultas monográficas, que también veremos más adelante más detalle de esa rotación, 4 meses en la sala de endoscopia avanzada, es decir, de endoscopia CPR. Actualmente tenemos 3 días a la semana de endoscopia y 2 días de CPR. Y por último, este planning acabaría con 5 meses en planta, que también voy a contar en las siguientes diapositivas. Por tanto, resumidas las rotaciones de forma un poco más visual, tenemos en total 14 meses de rotación en endoscopias. En general, la mayoría de salas se damos nosotros mismos, en general con Propofol, los pacientes que tengan bajo riesgo anestésico. Los que sí que tengan peor situación basal, mayor riesgo anestésico, contamos con la colaboración de varios anestesistas que están disponibles. ¿Tenemos todas las técnicas? No, pero como es la mayoría, en la inmensa mayoría de centros, porque la enteroscopia, como veréis, está disponible en pocos sitios y aún así, cuando juntamos suficientes pacientes, sí que se programa esa sala, pero es cierto que el tubo disponible a diario no lo tenemos y tampoco hemodinámica hepática, que se hace en muy pocos centros en España. La rotación de planta, como he dicho, que son al final 13 meses. Se va ganando cada vez responsabilidad progresiva. En las 2 primeras se pasa siempre con adjunto. En la tercera rotación vamos de forma autónoma, que es algo positivo en cuanto a que nos enfrentamos a la vida real que nos vamos a encontrar el primer día que seamos adjuntos. Y siempre teniendo a 3 adjuntos en la planta disponibles para comentar cualquier cosa de nuestros pacientes. La rotación en consultas, como he dicho, se trata de un mes en consulta general y esto está así que recientemente se ha cambiado a 2 meses, como he dicho, que sería 1 o 2 meses de monográficas. En general, se pasa mucho por la consulta inflamatoria y mucho por la consulta de patología. Y luego se complementa con otras como páncreas, enfermedades de intestino delgado, consulta de alto riesgo. Y la ecografía, que son 4 meses, como ya he dicho antes. Respecto a las rotaciones externas, actualmente tenemos dos, que son estas: el trasplante hepático, que generalmente se hacen en los hospitales de Madrid, que son el Ramón y Cajal o el Gregorio Marañón. En general, como somos 2 residentes por año, uno va a un hospital y otro va al otro. Aún así, como esto se programa con tiempo, quien quiera ir a otro hospital diferente se puede solicitar. Y luego tenemos un mes o dos ampliable de rotación externa, como he dicho, jugando con la rotación de funcionales o el segundo mes de consulta monográfica, que es totalmente libre. Aquí ponemos algunas ideas de los que hemos rotado los últimos residentes, pero es totalmente libre, incluso se puede ir fuera de España, como por ejemplo han hecho algunos de mis residentes mayores. ¿Cómo tenemos estructurado el servicio? Tenemos un hospital muy nuevo del que vamos a hablar más adelante, pero tenemos afortunadamente un gran número de salas de endoscopia. Tenemos 9 salas funcionantes simultáneamente, 8 son de endoscopia convencional, es decir, gastrocolonoscopia, y una sala de endoscopia avanzada. Tenemos una sala de ecografía abdominal, que en los próximos meses pensamos que vamos a ampliarlo a 2, una sala de pruebas funcionales, y luego tenemos 4 consultas aquí en el propio hospital y 3 consultas en ambulatorios. Una de ellas está en Toledo, que funciona a diario, y las otras 2, solo para que los conozcáis, aunque como residentes no nos toca ir, que sería una consulta en Ocaña, que funciona 1 o 2 días a la semana, y lo mismo en Illescas. Y la planta, actualmente, camas asignadas propiamente tenemos 30, aunque esto no quiere decir que como máximo podamos tener 30 pacientes ingresados, sino que si el paciente no cabe en nuestra planta va a otra, pero sigue estando a nuestro cargo. Incluso a veces llegamos a tener hasta 50 pacientes, que es, por ejemplo, el caso en el que casi estamos ahora. ¿Cómo funcionan las consultas? Pues como he dicho, hay 3 tipos de consulta que se repiten a diario, que son la consulta general, la de hígado y la de enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego las demás, que aunque también se repite varios días a la semana, no están siempre a diario, que son la de páncreas, la de alto riesgo de cáncer de colon, la de patología esofágica o la de intestino delgado, por ejemplo. Como novedad que os podemos contar este año es que después de la mudanza al Hospital Nuevo hace 2 años, por fin este año se cerró el concurso de compra de nuevos endoscopios y en octubre tuvimos la suerte de que por fin llegaron los nuevos endoscopios de la Casa Fuji, con los que estamos súper contentos. Son endoscopios que tienen tecnología de inteligencia artificial para detección de lesiones y son endoscopios con una imagen espectacular e incluso tienen magnificación para visualización de cerca de las lesiones. Ya aprenderéis lo que es esto si os hacéis digestivos y si os hacéis digestivos aquí. Y como segunda novedad, en un futuro, y parece que es en un futuro bastante próximo, lo que se espera para otoño
invierno de este año se va a realizar el primer trasplante hepático en nuestro centro, con todo lo que está costando montar la infraestructura, pero la cosa va para adelante y si elegís Toledo probablemente viviréis el trasplante hepático aquí. Y respecto a las guardias, que es algo, yo creo que como uno de nuestros puntos fuertes, de R1, como la mayoría de centros en España, le hacemos todas las guardias de urgencias de medicina interna. Son 5 o 6 guardias al mes, no son buenas guardias como en cualquier urgencia de un hospital grande, y tenemos la posibilidad, que yo, en caso de que vengáis aquí, os recomiendo hacer, de coger guardias en cirugía de urgencias. Esto sirve para diferenciar patologías quirúrgicas de no quirúrgicas, ya sea abdómenes agudos o patología no rectal, que es una patología que vamos a ver con mucha frecuencia en nuestra práctica clínica y que haciendo solo guardias de medicina interna no veríamos. De R2 en adelante, con la excepción de los los 2 meses de UCI, en los que haríamos 8 guardias en la UCI durante estos 2 meses, 4 guardias en cada mes, el resto de la residencia hacemos entre 5 y 6 guardias en planta de digestivo, siempre con un adjunto presencial. La próxima diapositiva os explico cómo funcionan estas guardias. Y como punto débil de todo lo que os vamos a contar en esta mañana es la libranza de las guardias. A diario se libran, pero tenemos dos excepciones. Aunque se está luchando por cambiarlo y sí que pensamos que se va a hacer, de momento tampoco os lo podemos contar con certeza, que es la libranza de los sábados, que actualmente no libramos, y la libranza de la rotación de planta de R4, que como os he dicho son 5 meses, actualmente no se libran, aunque ocasionalmente hacemos algún cambio para hacerlo, pero de momento de forma reglada no se libran. ¿Y cómo son estas guardias? Pues son guardias muy completas, en las que cubrimos toda la planta de hospitalización, que de media esto tenemos entre 30 y 35 pacientes. Hay épocas en las que a lo mejor tenemos 25 y épocas como ahora que tenemos 45. Es decir, son guardias con mucho paciente, con bastante llamada, con complicaciones de nuestra planta, si es que existen. Son guardias en las que desde la urgencia también se nos avisa para valorar a muchos pacientes, porque hay mucha patología digestiva urgente. Y también son guardias en las que hacemos mucha endoscopia. Tenemos a nuestro adjunto presencialmente siempre con nosotros y además tenemos una enfermera localizada a la que avisamos en cualquier momento que tengamos que hacer una endoscopia. Por lo tanto, son guardias de mucho trabajo, pero también de mucho aprendizaje. Yo creo que al final es de lo que esto se trata, de ver mucha patología, mucha patología, mucha patología digestiva y la verdad es que creo que son realmente útiles y fundamentales. Y respecto a la investigación, si es una de las cosas que más os interesa, pues sí que os tenemos que decir que nuestro hospital es un hospital con una carga asistencial muy elevada y ni el hospital ni el servicio son tradicionalmente investigadores. Se está cambiando mucha cosa. Desde la unidad de investigación, ahora todo residente que entra, desde mi año precisamente, se nos promueve hacer un proyecto de investigación que tenemos que ir presentando desde R2, R3 y luego siempre dando alguna facilidad para la posibilidad de tesis. Pero de nuevo, aunque en nuestro servicio haya mucha gente joven y mucha propuesta de investigación, también tiene que salir un poco de vosotros el iniciarlo. Y a partir de aquí os dejo con Carlos. Bueno, yo hablo un poco más aquí de la parte docente. Tenemos unas sesiones generales, todo esto son sesiones generales van a ser todos los miércoles en la mañana desde las 8:15 en un salón de actos que tenemos ahí en el hospital y generalmente son realizadas por diferentes servicios donde hablan de, vamos, diferentes temas, casos incluso, y estas sesiones van a ser obligatorias para los residentes, ¿vale? Saber que acudir todos los miércoles a esa hora independiente, bueno, de un poco de las rotaciones en que estemos. Y luego también, cuando uno es R1, todos los lunes también y martes, también en la mañana, 8:15, tenemos también otras sesiones que son específicamente para R1, que van a ser obligatorias para residentes que realizan las guardias de urgencias, de la puerta de urgencia. Y también se tratan diferentes temas de cada especialidad, incluso a veces casos clínicos, interactivas y también un poco de diferentes temas. Entonces, esa es la parte un poco docente en general de la residencia. Luego también de nuestro servicio como tal, también tenemos sesiones. Tenemos una sesión general de servicio que son todos los martes, donde se habla de temas monográficos, actualizaciones de guías de práctica clínica. La realizamos tanto adjuntos como residentes. Normalmente tenemos un calendario donde se asigna cada día a algún adjunto residente con algún tema en específico y se prepara para ese día. También tenemos también los viernes
puede ser normalmente otras sesiones, que normalmente son casos clínicos, por ejemplo, son casos complejos que se ven en la planta, algún caso curioso, algún caso en específico que se quiera comentar, o también se hace algún repaso de alguna guía, alguna actualización. Por ejemplo, recientemente se habló de actualizaciones de guías sobre polipectomías y demás, y también de revisiones bibliográficas, que normalmente hacemos, esto es como una novedad que hemos hecho este año, la hacemos entre las tutoras y los residentes, la hacemos normalmente una al mes, un residente que escoge algún tema bibliográfico, un tema de alguna revista, algo que queramos hablar, y aparte de hablar de ese tema, también discutimos un poco de cómo se ha hecho el estudio, del tipo de estudio, un poco también para criticarlo incluso, para aprender sobre todo eso, para del futuro en temas de investigaciones y demás. En cuanto a congresos y cursos, hay muchas asociaciones. Está la CPD, la EG, la ACAT, la SET, que son que cada uno de diferentes partes de, como había dicho Jorge, la parte del digestivo es muy amplia. Hay congresos que se especifican más a la parte endoscópica, a la parte del hígado, a la inflamatoria y demás. Y entonces hay posibilidad de muchos congresos y al año. Entonces, normalmente se intenta que varios residentes vayan, se intenta que, bueno, que vaya la mayoría posible. Algunas veces tiene que cubrir, algún residente tendrá que cubrir ese día, pero en general son bastante permisivos para que vayamos. Incluso se pueden enviar trabajos, pósters y demás, y está muy bien. Aquí incluso algunas fotos de recientemente de cuando vamos a alguno de estos congresos. Y bueno, y también aparte de congresos hay diferentes cursos. Hay cursos de cápsula endoscópica, de sedación, de GTQ, de inflamatoria y demás, que incluso hay cursos online que se pueden hacer. O sea, que la parte de cursos y congresos es muy amplia. En cuanto a residentes, bueno, son 2 residentes por año y bueno, como ven en la foto, hay muy buen ambiente entre nosotros, nos apoyamos entre sí, siempre intentamos apoyarnos, ayudarnos. En general, no hemos tenido así ningún conflicto, intentamos cada ver si algún evento, comidas, cenas, intentar, bueno, eso, un poco de hacer buen ambiente, ¿vale? Y también, aparte de residentes, también con los adjuntos. Los adjuntos también son bastante accesibles, docentes, incluso muchos adjuntos jóvenes, que estos adjuntos jóvenes han sido residentes previamente, o sea que muchos residentes que se han quedado han sido adjuntos, que han sido resis mayores, y así ha habido ese tipo de continuidad y hay eso también muy buen ambiente. Incluso con el equipo de enfermería de endoscopia también, pues yo creo que el ambiente realmente es muy bueno, ¿vale? Eh, y bueno, aquí hablar de un poco del hospital. El hospital es un hospital nuevo, empezó a funcionar creo que a finales del 2021, es muy amplio, es gigante, la verdad, es moderno, realmente es muy agradable trabajar en él, con espacios muy amplios, modernos, y a lo mejor lo único así que son, a veces realmente que el hospital es que es muy grande, hay distancias muy grandes, incluso a veces entre nuestro despacho, ahí en la urgencia uno tiene que caminar mucho, pero la verdad es que es muy agradable estar ahí e incluso cada vez que pasan los años, vas viendo que lo van incluso actualizando, lo van modificando y parece que la idea es eso, que en los próximos años siga creciendo y modernizándose. Incluso, bueno, nosotros que tenemos nuevos endoscopios, nuevos equipos, incluso que estamos remodelando un poco nuestro propio servicio. Y así yo creo que igual con todo el resto del hospital y el resto de servicios también. En cuanto a Toledo, ¿cómo es vivir en Toledo? Bueno, Toledo es una ciudad pequeña, tiene un casco histórico muy importante, muy bonito, con ocio, con una gastronomía muy importante, con fiestas y demás, con eventos importantes como puede ser el Corpus. eh, y en ese sentido es muy agradable estar en Toledo. Un contra a lo mejor de Toledo es que luego están diferentes barrios en Toledo. Estos barrios, por ejemplo, está el Casco, el barrio Santa Teresa, Buenavista, el mismo polígono donde está el hospital. Y entre estos barrios las distancias son muy grandes, o sea que para la movilidad, yo creo que ese es un contra de Toledo, la movilidad no es muy buena, a veces hay que tener coche, el transporte público no, tampoco es el mejor, pero a lo mejor un contra de Toledo es eso, que no es una ciudad muy fácil de moverse entre ellas. Pero bueno, también depende de dónde quieras vivir también, si es cerca del hospital o de otros diferentes barrios. Yo creo que otro punto a favor de Toledo es su cercanía con Madrid, o sea que si igual Toledo
se te queda pequeño además. Vamos, tienes a Madrid muy cerca, en el AVE prácticamente unos 30 minutos en AVE, o a veces en coche y bus, es como una hora aproximadamente, a veces incluso menos, dependiendo, bueno, claro, dependiendo de en dónde, hacia dónde quieras ir. Entonces, esta aparte de que de la cercanía con Madrid, también eso te da un beneficio, por ejemplo, para muchos congresos son en Madrid, tienes el para viajes, el aeropuerto que está en Madrid, o sea que puedes, de todos los beneficios que te puede dar Madrid, a lo mejor si no quieres vivir justamente en Madrid por tema de una ciudad grande, puedes disfrutar de esos beneficios de Madrid viviendo en Toledo. En cuanto al alquiler, bueno, el alquiler yo creo como en todas partes ha ido subiendo. Seguramente es más barato que ciudades grandes como Madrid, pero bueno, normalmente los alquileres yo creo que rondan entre, depende si compartes piso o no, yo creo que, por ejemplo, yo vivo solo, es entre 700, 800 alrededor, o incluso hay habitaciones que pagan entre 400, 500, pero eso depende un poco también de cómo se mueva todo el tema de alquileres. El coste de la vida también es más barato que en Madrid. La oferta gastronómica yo creo que es muy parecida, los precios de la comida y demás son muy parecidos, pero bueno, otros temas sí son más baratos, sobre todo comparado con ciudades grandes. Y el ambiente, bueno, es un poco lo que he mencionado. El casco tiene todas sus ofertas. Está el barrio Santa Teresa, que también tiene varios bares y parte de ocio. En los veranos está la Peraleda, que también se hacen eventos, que es una zona de eventos amplia, que sobre todo abre en veranos. Y bueno, si incluso se te queda corto lo que mencionaba. Ahí está Madrid muy cerca para cualquier otra cosa, por ejemplo, conciertos y demás que se hacen en Madrid, está ahí todo muy cerca. En cuanto a sueldo, bueno, aquí el sueldo comparado con otras comunidades, con comunidades autónomas está muy bien. Es una comunidad autónoma que más paga en comparado con otras. Normalmente, bueno, el sueldo base es muy parecido, que siempre es alrededor de 1000, pero con las guardias, que normalmente como se hacen 6 guardias, en general te quedan como unos 2500 netos, ¿vale? Que es lo que decía, comparado con otros está bastante bien, y que mientras progresa tu residencia va a ir aumentando. Eh, y bueno, claro, esto haciendo depende también, eso depende, claro, del número de guardias que haces, y bueno, también depende hay siempre pagas extras que se hacen en verano y en invierno y demás, pero bueno, yo oscilo entre esos 2500 o 3000, o a veces si haces menos guardia, entre 2000 y eso. Pero bueno, en general yo diría que está bien el sueldo. Entonces, un poco de conclusiones de lo que podemos hablar en cuanto a los pros y las contras. Las pros, yo creo que la docencia está bastante bien, como ya he mencionado, en cuanto a todas las sesiones que hacemos, y que los adjuntos realmente son docentes y son bastante accesibles. Un pro que yo creo que es muy importante, las guardias de especialidad, que yo creo que si piensas hacer digestivo, yo creo que a mí me parece que hay que priorizar un centro que tenga guardia de especialidad de digestivo, creo que aprendes mucho sobre eso, bueno, que hacemos a partir de R2. La ecografía digestiva aquí es muy potente. No todos los centros hospitalarios hacen ecografía digestiva como hacemos nosotros. Yo creo que la cantidad de endoscopias que hacemos y la forma temprana que lo hacemos, el ambiente que hay en el servicio, y sí, que somos un centro de referencia en nuestra comunidad autónoma. Los contras, yo creo que realmente la principal sería el tema de las libranzas en cuanto a los sábados, y que el R4 no libre cuando rota en la planta. Yo creo que realmente ese es realmente el contra más importante. Los otros contras son un poco relativos. Rotación externa un mes, pero bueno, que se puede pensar a 2 meses, pero generalmente es un mes, pero si quieres hacer 2 meses, ahí que se puede intentar. El tema de congresos, como decía, también es relativo, porque realmente vamos bastante a congresos, pero el contra sería que realmente habría que buscar a alguien que te cubra ese día. Y el otro contra es lo que había mencionado, que la investigación, que no es realmente muy potente, pero bueno, que está en camino a hacer un poco más. Y yo creo que eso sería todo. Ahí está nuestro contacto, porque si tienen alguna otra duda. Y bueno, los esperamos si vienen, por ejemplo, el viernes, que creo que es presencial. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta y demás. Un momento. ¿Puedes escribir o el micro? Nosotros lo tenemos abierto, Rafa, ¿no? El micro realmente. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que también se puede decir lo de vivir en Madrid, que no lo hemos Sí, dicho. hay gente que vive en Madrid, por Claro, ejemplo. que si se os queda la ciudad pequeña, o si sois de Madrid y no os Claro. queréis mudar,
o si sois de fuera y queréis vivir en una ciudad grande, también está la posibilidad que mucha gente tiene. Nosotros la verdad es que la mayoría de residentes de Digestivo, Vivimos por no aquí. decir todos, Sí, todos ahora mismo vivimos aquí, Hay pero adjuntos que hay viven en Madrid. la mitad de nuestros adjuntos viven en Madrid, muchos residentes de otras especialidades viven en Madrid, también depende de cómo quieras organizar. Hay gente que viene en coche, gente que viene en AVE, que es muy cortito, igual que se puede ir a pasar un día, también hay gente que va y viene y demás. También es como queréis plantear vosotros dónde vivir y qué tipo de vida hacer. Pues bueno, ya han dejado bastante claro los pros y los contras. Ujú. Pues listo, pues muchas gracias chicos. Bueno, Gracias. 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 Bueno.